Pero Eric, el romance son velas, flores, vino, una buena decoración y una fecha especial. El romance es la pasión de una relación que nace y arde a una intensidad desbordante. You look wonderful tonight. El tema Wonderful Tonight es una canción del famoso músico inglés Eric Clapton, que pertenece a su disco Slow Hand, lanzado en 1977. El origen del que es considerado uno de los temas más románticos del rock fue que encontraría su inspiración y sería dedicado a Pattie Boyd, quien era la novia de Clapton en ese entonces. Además, en 2008, en una entrevista con el periódico The Guardian, Pattie Boyd mencionaría lo siguiente: estaba sentado a mi lado, tocando su guitarra, mientras yo trataba de elegir un vestido para llevar al show. Al parecer, ya llevaba rato en eso. Sin embargo, no estaba a gusto con mi peinado y mi ropa. Así que, en cierto momento, Eric me grita: «Escucha esto», y empezó a tocar los acordes de esa canción que había compuesto mientras yo me arreglaba. Como podemos notar, el origen de este gran tema nos hace recordar la importancia de vivir en el presente, sin importar las condiciones que en la realidad nos acontezca. Cada instante resulta ser maravilloso si lo enfocamos con el lente correcto. Ahora continuemos interpretando y analizando la letra del tema, la cual cuenta con 4 estrofas, y en las cuales nos platicará una noche de su propia vida. La primera estrofa comienza cuando Clapton nos describe el inicio de su noche, mientras su amada se pregunta cómo se arreglará para una fiesta, a lo que él nos menciona que ella, al terminar de arreglarse, le preguntará qué tal se mira. Entonces, él responderá lo maravillosa que ella está esa noche. Continuando con la segunda estrofa, nos menciona que ellos ya están camino a una fiesta, mientras el mundo en su entorno gira para mirar a la hermosa señorita que camina a su lado. Ella cuestionará nuevamente a Clapton, en esta ocasión, acerca de cómo se encuentra esa noche, a lo que él respondería que esa noche él se sentía de maravilla. La tercera estrofa profundiza la respuesta a la cuestión que anteriormente ella le había hecho. Entonces, Clapton nos dice que él se siente de maravilla porque ve la luz del amor en sus ojos, y lo maravilloso de eso es que ella ni siquiera puede notar lo mucho que él la quiere. Para cerrar la canción, la cuarta estrofa nos narra el final de su noche, donde es hora de volver a casa. A él le duele la cabeza, por lo cual ella lo ayuda a llegar a su cama. Entonces, en ese momento, él le dirá lo maravillosa que ella estuvo durante toda la noche. En esta ocasión, creo que la interpretación del tema es bastante sencilla de entender, aunque sí se puede ver de 2 maneras. La primera podría ser como dos enamorados que están viviendo el apogeo de su enamoramiento, por lo cual todo es sumamente bueno. Pero con la interpretación que me quedaré para este video será la segunda, la cual nos muestra el romance no solo entre dos individuos, sino más bien un romance más grande, el romance por la vida misma, el mostrar cómo todo en esta realidad puede ser en extremo maravilloso, como la maravillosa noche que nos describe Eric Clapton en su canción. Cada momento es importante, siempre está sucediendo algo, nada es un accidente. Mientras miras este video, nace una persona. 2 individuos comienzan su historia de amor, otros más la terminarán. Personas encontrarán su descanso, pero, sin importar que, desde nuestra conciencia y libertad, nosotros podemos elegir el cómo enfocar estos eventos de nuestra vida. En el caso de este tema, vemos como un suceso tan cotidiano en el día a día de una pareja, como lo es el momento previo a tener una cita, dependiendo de la manera en que se vea, puede ser en extremo igual de maravilloso y romántico que la misma cita. Es una llamada a la acción del por qué es tan importante vivir en el presente, ya que dicho de una manera,
es el único camino que tenemos para obtener la experiencia completa de la vida. Agregaré que aunque actualmente no soy partidario del amor de pareja desde la perspectiva más común entendida hoy en día, reconozco la importancia y presencia que tiene en nuestras vidas. Por esto mismo, he criticado la extrema romantización del amor en los medios y producciones tanto en el cine como en la música. Pero como acabo de mencionar, lo realmente dañino es la hiperromantización del amor. El romance no, tan necesario para las relaciones entre individuos como para la vida misma. Por tal motivo, considero que Wonderful Tonight es un buen ejemplo de un tema bastante equilibrado en este sentido. No aborda el amor hiperromantizándolo, sino que lo hace de una manera más real, hablando de él desde algo que todos hemos experimentado, o experimentaremos si aún no lo hemos hecho. También aprovecharé, cambiando un poco el enfoque en el final del video, refiriendo a cómo el tema muestra hasta cierto punto la transparencia, honestidad y compromiso que era común en los artistas exitosos de los 70, donde regalaban una parte de lo que son en cada uno de sus temas, algo que a mi parecer es bastante de reconocer, ya que requiere de gran valentía. Pero bueno, desgraciadamente es algo que ha ido desapareciendo con el tiempo, en parte por la falta de vocación y respeto hacia lo que músico se refiere, por otra parte, la falta de exigencia y conformismo de los consumidores, que aceptan obras mediocres que por solo contar con un ritmo pegadizo los vuelven los éxitos de su generación. Solo me hace pensar la cara que tendrán el día que su descendencia les cuestione acerca de los músicos de renombre de su época. Volviendo al tema, Wonderful Tonight nos muestra que el sentir humano trasciende las barreras del tiempo, ya que aunque los tiempos cambien, los sentimientos y emociones de la gente prevalecerán. Prometo ayudarte a amar la vida, a tratarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor requiere. A hablar cuando sea necesario y a compartir el silencio cuando no. A estar de acuerdo o no sobre los pasteles. Y a vivir en la calidez de tu corazón, que siempre será mi hogar. Una vez más, te agradezco hayas mirado este video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, el cual me ayuda bastante. Te habla Seth y nos vemos en un próximo video. Adiós.